no podíamos y los expertos de la UNAM ya empezaban a opinar y tomar decisiones así que afectan a tantas personas, para mí ha sido uno de los retos más grandes aquí en la de Gire, porque uno no se quiere equivocar, uno no quiere hacer historia con sus equivocaciones. Entonces, pues enseguida, pero tampoco quieres equivocarte del lado de que, bueno, pues tampoco hicieron nada y provocaron un contagio tremendo. Entonces, todos los días hablábamos, todos los días poníamos en la balanza las cosas, el tema de cerrar las escuelas, pues ustedes lo vivieron, era una decisión, nunca, ni los temblores nos habían agarrado de norte a sur con la misma fuerza. Entonces, en ese momento, pues agradecí muchísimo y sigo agradeciendo el tener gente que se preocupa por distintas áreas en la de Gire. Había gente que ya estaba montando una plataforma para ayudar a los maestros, había gente que estaba preocupado por las escuelas en general, lo que es la estructura. La doctora Páramo me contactó y me dijo, oye, las emociones están muy bajo el fuego en estos momentos y son emociones de muchos tipos, porque pues uno diría, la primera semana, vámonos a casa, pues sí, qué padre. Los niños hasta casi vacaciones, pero algo sabíamos o esa falta de certeza, eso no era un puente, eso era un alto lleno de incertidumbre y no sabíamos Voy. para cuándo. Eh, Se acercaban los exámenes finales, en fin, era una mezcla de emociones muy fuerte y tomar las decisiones correctas, pues solo se puede hacer y eso agradezco la bendición de estar en esta universidad donde hay expertos para todo y los que no los buscamos, que están cercanos y son siempre generosos para acompañarnos, para ir orientando a estas generaciones. Y bueno, pues la doctora Páramo abrió este tema de bienestar emocional con escuelas en red y creo que ha sido un excelente termómetro y faro, yo lo llamaría como un faro, una guía de por dónde van las cosas. Cada vez que Marta me dice cuál es el título de de la siguiente reunión, yo digo, claro, claro que eso es un tema, pero álgido, pero a mí no se me hubiera ocurrido. A mí no se me hubiera ocurrido pensar en la sexualidad de los jóvenes que no pueden salir ni a tomar un café con el chico o chica que les gusta. No se me ocurriría pensar en todos aquellos que a lo mejor tenían un consumo ocasional y de repente están privados en sus casas, acompañados de los adultos que la verdad menos quieren en esos momentos, que son la familia, y a lo mejor pues si yo consumía en las fiestas, pues ya no hay fiestas, ya no consumo, ¿cómo me va a afectar eso? En fin, una gran cantidad de temas que son muy relevantes para lo que estamos viviendo. Veo a Erika aparecer por ahí y pues claro que me acuerdo de la reunión que tuvimos anoche con todo el acompañamiento que está haciendo la doctora Gloria Ornelas en la parte eh, epidemiológica del COVID. Eran 130 y tantas personas ayer, ya representantes de salud de cada escuela. Si a los maestros que están hoy aquí les comento, si su escuela no ha asignado a una persona como representante de salud, recuérdenselos por favor, porque es un excelente canal de comunicación en cuanto a los protocolos que se siguen. Si tenemos un compañero que está asistiendo a la escuela, a lo mejor es de administrativo y de repente alguien se enferma en su familia, ¿cómo tratamos esos temas? Si eventualmente la vacunación de la influenza es buena, es mala. La doctora Nelas tiene un perfil verdaderamente hecho para esta tragedia, porque además de ser epidemióloga, vivió la crisis del SIDA, que dice ella que tiene un parecido en cuanto a la evolución social que ha tenido esta pandemia. Pues tiene una fortaleza y una preparación en la parte psicoemocional que también le permite no despegar la parte epidemiológica de la parte psicoemocional. Entonces, pues bueno, no me quiero extender ni robarles tiempo porque esta reunión es muy interesante y creo que ustedes hacen la diferencia. Déjenme decirles que sin ustedes esta de Gire no funcionaría. Ustedes son los canales por los cuales hacemos llegar a las escuelas de una u otra manera
todos los contenidos que estamos avanzando. En la parte académica hemos tenido reuniones muy ricas de gente valiosísima con mucha experiencia en educación a distancia, porque recuerden nada más que la universidad en eso se adelantó a la pandemia, lleva muchos años ofreciendo educación a distancia, tanto en bachillerato como ya en algunas licenciaturas, y tiene experiencia y tiene plataformas y tiene tecnología. Y bueno, todos esos expertos nos han estado acompañando también para ayudar a los maestros y darles yo diría, como esas latitas de refresco que venden que se llaman Boost. Bueno, así me imagino yo, es un Boost lleno, una hora de conferencia llena de tips, no de teoría, sino de tips. Mírale así, ponte acá, voltea la computadora, pícale aquí, pícale acá, y vas a tener efectos muy buenos para captar la atención de tus alumnos. Todas esas conferencias están grabadas y se están subiendo al sitio Entre Todos, que es la parte académica. O sea, yo diría que ahorita hay 3 sitios que hay que promover hacia el interior de sus escuelas. El de bienestar emocional, donde estamos hoy, el de Entre Todos, que es la parte académica, y el de Salud de Gire, que es la parte que nos acompaña en toda la parte epidemiológica, sin soltar la parte emocional, pero sí más relacionada, digamos, al virus per se. Y para no extenderme, hoy quiero dar un caluroso abrazo de bienvenida a Alexis Schreck. Hace un momento decía que la universidad tiene expertos en todo, y si no los buscamos. Y bueno, Alexis Schreck es un ejemplo de una búsqueda. Es una amiga querida de la de Gire, siempre acompañándonos, siempre dispuesta. Ha estado más de una vez en escuelas en red, en nuestros congresos, porque su experiencia con jóvenes y con las emociones de los jóvenes es valiosísima. Es psicoanalista didáctica por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, doctora en psicoterapia con práctica clínica desde hace más de 30 años. Es autora de varios libros, de los que en algún momento le pediría al final con esa generosidad que tiene, porque no a todos los hacen igual, no a todos los cortan con la misma tijera. Con esa generosidad que tiene la doctora Schreck, funda con un grupo de compañeros el grupo de COVID-19, que desde un principio estuvieron al lado de la gente que se enfermaba de una enfermedad nueva, desconocida, apanicado de oír las noticias y no saber dónde vas a acabar, si conectado a un tubo para respirar o vas a ser uno más de los que no tienen, de los asintomáticos. Y ha acompañado también al grupo de médicos que tienen toda la atención y todo el trabajo de estar con turnos extendidos para poder dar servicio a todos estos pacientes que llegan a los hospitales y que están angustiados. Y Alexis con su grupo no ha dejado de acompañar a la población mexicana sin interés alguno, ¿no? Me consta, y ahorita me acuerdo cuando el último temblor, cómo hicieron lo mismo, se reunieron para dar apoyo y aquí tuvimos gente en Dejire que sus hábitats estuvieron seriamente golpeados y los acompañaron con toda esa tensión, miedo, enojo que va provocando, porque bueno, algún día alguien va a escribir un libro y seguro va a ser Alexis, del flujo de las emociones que el COVID nos trae. Yo creo que ya estamos pasando de la sorpresa al enojo y eso me preocupa, ¿no? Hay enojo en muchos lados. Entonces, Alexis, bienvenida. Me da mucho gusto verte. Gracias. Y te agradezco que nos acompañes una vez más en esta plataforma de bienestar emocional de Escuelas en Red. Bienvenida. Gracias. El gusto es mío estar con ustedes esta mañana, y compartir estas inquietudes con ustedes, porque son inquietudes que nos atañen a todos. El título de la presentación es el paradigma del autocuidado, y aunque un poco está dirigido en cómo orientar o ayudar a nuestros alumnos adolescentes, a lidiar con, con todos los efectos que tiene el COVID en nosotros, pues yo creo que también muchos nos sentiremos identificados con lo que he estado
rascándole a la información y a mí misma y a mi práctica clínica sobre cómo cuidarnos y qué nos está pasando, ¿no? Y si vemos la primera lámina, por eso no la dirigí específicamente a la población adolescente, sino pérdidas que debemos asumir, Marta, esa. Entonces, todos, absolutamente todos estamos en duelo, todos nosotros estamos en duelo, porque absolutamente cada uno de nosotros ha perdido, con esta pandemia, ya ha perdido mucho, ¿no? Ha perdido esta sensación desde la caída del muro de Berlín, que fue en el 89. Antes de la caída del muro de Berlín vivíamos también siempre bajo este miedo de una guerra nuclear, que siempre nos tenían amenazados en esta disyuntiva. Y a partir de la caída del muro de Berlín hemos sentido una relativa paz, una relativa calma, ¿no? Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a vivir en continua tensión, porque después de la Segunda Guerra Mundial entramos en una relativa y larga paz, a pesar de siempre estar la amenaza de la guerra nuclear presente. Pero desde la caída del muro de Berlín, el tipo de guerras ha sido más de intercambios comerciales. Entonces eso ha dado un crecimiento de nuestra omnipotencia y de nuestro sentimiento de seguridad y de estabilidad, que por supuesto con esta pandemia se nos vino para abajo. Ante la omnipotencia que traíamos, ahora es la pérdida de control, la indefensión, que se ve ante lo emocional y ante lo económico. Todo esto está presente también en lo económico. La seguridad que traíamos contra la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Habrá vacuna? ¿No habrá vacuna? ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID? ¿Qué va a pasar con mi abuelita? ¿Sobrevivirá? ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Sobrevivirán? ¿Qué va a pasar con la economía del país? ¿Seguirá mi escuela abierta o va a tener que cerrarse? Mi papá tendrá trabajo, mi mamá tendrá trabajo, etcétera. La continuidad contra el cambio radical. Y si hay algo a lo que todos somos adversos es al cambio. A nadie le gusta el cambio. Y es algo que nos viene evolutivamente. Todos preferimos mantenernos en la continuidad. La independencia, esto viene, por supuesto, mucho que ver con los adolescentes, pero también con todos nosotros. La independencia de poder viajar, de poder ir a la fiesta, de poder ir a casa del compadre, y para los adolescentes la independencia de poder salir a jugar fútbol con los compañeros o a una fiesta con los demás contra el confinamiento. La socialización también cambia de lugar, porque ahora hay un exceso de padres, que ahorita nos vamos a meter a eso, pero una falta de amistades y de abuelos. Los abuelos no están viendo a sus nietos y los nietos no están viendo a los abuelos, y no estoy teniendo contacto con mis amistades. Entonces, un colapso de todo lo conocido. Y también la pérdida de los hitos, ¿no? Las graduaciones, los viajes, la Navidad. Ahorita estaban hablando del Día de Muertos, que también muchos adolescentes o alguno que otro que yo tengo en consulta decían es que solíamos disfrazarnos, hacer una fiesta, pedir Halloween, etcétera, ¿no? Y obviamente las muertes, ¿no? Las muertes de la gente a nuestro alrededor, que yo creo que cada uno de nosotros es cercano a una muerte. Bueno, desde luego lo económico. Entonces, estas son pérdidas que tenemos que asumir todos, tanto adolescentes como adultos. Marta, ¿le podrías dar a la siguiente? Ante la pérdida, pues vean el duelo, ¿no? Y el duelo es un trabajo psíquico importante, es un trabajo que se debe hacer, es un ir desamarrando poco a poco los lacitos que teníamos con aquello que valorábamos, ya sea una persona, ya sea una situación, etcétera. Ir desamarrando los pequeños lazos que nos unían a ello.
y atravesar el duelo. El duelo uno no se lo puede saltar. Y implica, es uno de los grandes trabajos psíquicos que necesitamos realizar. Hay otros más, pero este es uno de los grandes trabajos psíquicos que todos tenemos que realizar. Y el adolescente de suyo debe asumir ya 3 duelos principalmente: el duelo por el cuerpo infantil, el duelo por la identidad infantil y el duelo por los padres de la infancia. Y solo los estoy enunciando, pero cada uno de ellos tiene sus particularidades y sus dificultades y su sintomatología. Pero además con el COVID, no le voy a entrar ahorita a profundizar en ello, pero nada más para enunciarlo, pero ahora con el COVID el adolescente se ve desbordado en cuanto a las labores psíquicas que debe realizar, pues la cantidad de duelos es abrumadora, que es lo que acabamos de ver en la lámina pasada, ¿no? Todas las pérdidas que se están teniendo, ¿no? Por la omnipotencia, por la seguridad, por la libertad, por la socialización, por la familia, por la muerte, etcétera. Ahora la cantidad de duelos es abrumadora y a veces el aparato psíquico con los mismos juguetes. Ni siquiera el aparato psíquico de los adultos da para procesarlo, ¿no? Cuanto menos un aparato psíquico como el del adolescente, que de por sí ya está involucrado en muchas otras tareas más, ¿no? Marta, ¿le puedes dar a la siguiente? En cuanto a la sexualidad y la socialización en la adolescencia, es importante, yo creo que todos ustedes ya lo saben, que la adolescencia se define, en la adolescencia se define la identidad sexual. Es que no sé si Marta me oyó. Marta, ¿ya andas? ¿Qué hace? Ah, no, la siguiente. Ah, Sí, no. aquí estoy, perdón, es que se me traba a la hora de pasar las láminas, no sé por No qué se me está trabando. No te preocupes, Ok, tranquilo. ¿está Pero bien esta? no, es la anterior. Ok. Espérame un segundito. Sí, yo voy Sale. explicando, no te preocupes. En la adolescencia, como muchos de ustedes saben, se define la identidad sexual. La sexualidad se vuelve exogámica. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sale del núcleo familiar. Ahí está, eso. Se sale del núcleo familiar, ¿no? Cuando antes los niños de 8 o 7 años abrazaban a sus mamás y se les aventaban a los brazos y les daban unos besotes. Ahora, si se queda el adolescente ahí con la mamá o la niña con el papá o el niño con el papá, no importa, da igual, se queda metido en el núcleo familiar y no hay manera de hacer familia, hacer cultura, hacer civilización, sino que se da una situación incestuosa que evolutivamente no sirve para nada, ¿no? Entonces, casi evolutivamente la sexualidad se tiene que salir de la familia. El hijo no puede tener relaciones sexuales con la madre, ni el padre con la hija, sino que la sexualidad debe lanzarse hacia afuera. Y esto es lo que sucede. El niño o la niña empiezan a socializar con su grupo de pares y empiezan ahí a encontrar una adecuada identidad y una práctica de mecanismos de afrontamiento que el joven o la joven va a necesitar en el resto de su vida. Inclusive lo vemos en todos los mamíferos. Ustedes el otro día estaba viendo un documental sobre elefantes y ahí estaban los elefantes jovencitos, los más jóvenes, luchando uno con otro y se tiraban al lodo y se levantaban y uno tiraba el otro. Esto lo vemos en los que tengan perros, lo pueden ver, o gatos, cualquier mamífero que tengan en la casa, cualquier animal doméstico, cuando son chiquitos empiezan a luchar y a practicar ciertos mecanismos de socialización y de afrontamiento y de relación. Uno los quiere frenar a los perritos, no se peleen, no sé qué, pero es necesario para obtener habilidades. Bueno, pues lo mismo lo hacen nuestros jóvenes cuando salen con otro grupo de amigos y se están molestando unos con otros, o abrazando,
todo este es un ejercicio de socialización y de mecanismos que son necesarios para afrontar la vida, ¿no? Que enriquecen su identidad, que generan grandes habilidades, que logran un pensamiento crítico, ¿no? Que logran además un proceso de autoconocimiento, porque acuérdense que el otro, ¿no? La presencia del otro es lo que nos va movilizando como seres humanos. Entonces, si uno sigue con las mismas personas que ha estado desde que nació, le hace los papás, pues estos nuevos fenómenos los estamos evitando y sí son indispensables para el desarrollo de un joven. Nada de esto se está logrando debido al confinamiento. Ahora hay endogamia, la pulsión está enclaustrada con una relación narcisista y también, ¿y esto por qué apareció? Perdón, no sé si ustedes lo pueden ver. ¿Qué cosa, Alexis? Pues me apareció la mitad de la pantalla mis mails. A ver, déjame quitar. No, yo creo que es de tuyo porque aquí yo veo la presentación. Sí, Ah, no se bueno. ve nada. Ah, bueno, menos Todo mal, bien. porque si no. Y no sé cómo apareció, déjenme ver si lo puedo. Ya, lo cerré, perfecto. Ok. Ahora hay endogamia, o sea, todo se maneja hasta hacia adentro de la familia, lo cual genera mucho conflicto también y genera problemáticas con el adolescente que está teniendo cambios hormonales que lo sobrepasan y no puede sacarlos para ningún lado. La pulsión queda enclaustrada con una relación narcisista y también hasta pornográfica, con la pantalla de la computadora, ¿no? Eh, falta en la vinculación. Ya veníamos, o sea, por eso esta palabra paradigma es excelente, ¿no? Porque ya se venía gestando todas estas cosas del aislamiento, de la pantalla, del celular, ya se venía gestando y como dice Kuhn en los cambios paradigmáticos, como en la revolución científica, se va gestando lentamente una situación y de repente hay un movimiento brutal, ¿no? Donde ya se instaura un nuevo paradigma, ¿no? Entonces ya se venía gestando una relación narcisista, sobrecargada, pornográfica, con la pantalla de la computadora y del celular, y ahora con esto se hace más patente. Hay una pérdida en la autonomía que si algo hace que el adolescente se convierta en adulto es la adquisición de la autonomía, ¿no? Y hay una pérdida de autonomía por las razones que acabo de describir y muchas veces pérdida de los derechos más básicos, de convivio, de estar con el otro, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos, Marta? Si le podemos dar a la siguiente. Los riesgos claramente son pues la depresión, el desánimo, la sensación de futilidad ante la vida, o sea, es que no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que me levante todos los días a trabajar, no tiene sentido que me vaya todos los días a la escuela o que me conecte todos los días a la escuela, como para qué, ¿no? Y con ello viene el aislamiento y la desconexión, que yo siempre Marta y yo en el libro de Misión Imposible, cómo comunicarse con los adolescentes, siempre hemos dicho, bueno, nada peor que un adolescente en aislamiento, ¿no? Y el adolescente se tiende a aislar, a desconectar y a desconectar de sí mismo, ¿no? A no poder significar la experiencia que están viviendo, que eso es a lo que le vamos a tirar, ahorita vamos. Luego, pues, otro riesgo es el insomnio y los ritmos circadianos alterados. El ritmo circadiano se refiere al ciclo sueño-vigilia, y eso se ven alterados. Estamos viendo muchos adolescentes que en la noche es cuando juegan el Game Boy, estos juegos que tienen, o estudian, o leen, o están en la computadora, y durante el día duermen y no conviven con la familia. Quizás es una forma de separarse de la familia, pero no es sana. Esa alteración de los ritmos circadianos no es sano en ningún caso, o sea, no es sano ni siquiera biológicamente, y quizás hay veces que se necesita consultar a un psiquiatra para que ayude a reinstaurarlo a través de medicamentos. Por otro lado, ustedes yo sé que ya tuvieron una conferencia con el doctor Brígido Navarrete sobre adicciones, ¿no? Entonces ya no me meto ahí. Conflictos personales, tuvieron uno con Ivonne Guzmán sobre la violencia, ¿no?
y pues otro tipo de conflictos personales con alguien con el que no puedes estar cerca físicamente también, amistades con las que no puedes estar físicamente para poder arreglar el conflicto en el momento, ¿no? Hay mucha ansiedad y claustrofobia, más de la que quisiéramos admitir, y también ansiedad, ansiedad por la claustrofobia, pero también ansiedad por el miedo a qué me va a pasar a mí cuando me dé, o si me da, o a mis familiares, ¿no? Todo ello evidentemente trae dificultad para concentrarse y disminuyen las capacidades cognitivas, a la vez de que aumentan las necesidades escolares. Como ustedes, profesores, bien lo saben, esto de estar en la pantalla 6, 7, 8 horas al día es muy cansado y es muy difícil mantenerse alerta y mantenerse conectado. Entonces, ustedes como adultos lo saben ahora, imagínense ellos, ¿no? ¿Cómo están? Y más con todo esto de su disminución en esta capacidad cognitiva, porque la depresión y la ansiedad, pues evidentemente bajan la capacidad de estar conectados cognitivamente. Y también podemos ver muchos síntomas de regresión, ¿no? Tanto en la clase con los maestros, ay, mis, ¿no? Y se regresan a dormir con los papás, o sea, tienen muchos expresiones de esta regresión. Yo creo que todos nosotros, ¿no? Yo creo que estoy hablando de los adolescentes, pero yo creo que esto nos convoca a todos nosotros, ¿no? Marta, ahora sí le das la siguiente. Más riesgos que quiero comentar. También está el riesgo de la sobreadaptación, porque hay adolescentes que los ve uno como que aquí no pasa nada, ¿no? Y adentro pasa todo, ¿no? Como que se sobreadaptan, se hacen los maduros, arman una falsa defensa, hacen como que aquí no pasa nada, pero por dentro está pasando todo, ¿no? Y ellos no están siendo conscientes de ello, no están pudiendo transmitirlo ni tramitarlo. Y hay que poner atención a estos adolescentes también, los sobreadaptados. Luego hay otros que son el chivo expiatorio de la familia, que ahora los o las pueden controlar, ¿no? Tú no sales porque si sales, vas a infectar al abuelo o a la abuela. Y entonces la familia ejerce un control que bien sabemos que en la adolescencia es cuando los papás empiezan a poder perder el control empiezan a perder el control de sus hijos y eso los angustia muchísimo. Y un papá de adolescente siempre va a decir, ay, ojalá se quedaran en la casa para siempre y los pudiera yo tener encerrados y controlados. Venga pandemia, ¿no? Venga pandemia y ahora tenemos a los hijos en la casa metidos, controlados, etcétera. Y eso no es bueno para ellos. Y ahí sí se debe de negociar que los jóvenes puedan definitivamente salir. Ahorita vamos a hablar de eso, salir y relacionarse con otros jóvenes. También vemos problemas alimenticios que hay que estar muy atentos si hay una más o menos el 30% de la pérdida de la masa corporal, del peso corporal, perdón. Lo que vemos también es mucha somatización, dolores de cabeza, de estómago, gastritis, colitis en jovencitos, situaciones de la piel. Y luego problemas psíquicos más severos, que de veras hay que consultar a un especialista. Tenemos en apoyo COVID-19 especialistas gratuitos, online, para toda la República, desde toda la República. Problemas psíquicos más severos como la desrealización, la confusión, el temor extremo, ataques de ansiedad o ataques de pánico se llaman también. Suicidio, pensamiento suicida, intento de suicidio, brotes psicóticos, autolesiones, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Pues también uno de los grandes riesgos que tenemos ahorita es, como digo yo, salir a la calle como gallinas sin cabeza, como caballos desbocados, a infectarse en un acto contrafóbico. Si la fobia es no me quiero infectar, el acto contrafóbico es vámonos con todo, ¿no? Eso es algo que lo pone en riesgo, desde luego, a él, a toda la familia y a toda la sociedad. Entonces, ahora vamos a entrar a eso. ¿Qué complicaciones nos genera la adolescencia? ¿Por qué es más difícil esto del COVID con los adolescentes? Bueno, pues porque el proceso de cambio del adolescente y su estado de indefensión, o sea, mientras más
mientras más indefenso se siente el adolescente, mientras más vulnerable se siente el adolescente, pues más tiende a poner una barrera de arrogancia y de omnipotencia como defensa, ¿sí? Por todos los cambios que está viviendo el adolescente, acuérdense que entra un flujo de hormonas nunca antes visto que hacen que no pueden ser detenidos, que no puede ser diferido. O sea, no es que el adolescente no es que el chico o la chica con sus cuerpitos de niños puedan decir, espérame tantito, hormona, ahorita no me puedes molestar porque estoy a punto de tomar un examen o estoy a punto de tener mi prueba de fútbol. No, es ahorita que entra la hormona con todo lo que da, ¿no? Y ante este avasallamiento hormonal, el adolescente se siente muy invadido y muy fragilizado y muy exigido a cambiar de repente al mundo de los adultos. Y esa indefensión narcisista, esta debilidad lo hace como defensa, ser arrogante y omnipotente. Y arrogante es una palabra que a mí me gusta mucho porque viene de arrogar, de traer de un lado hacia donde no hay, como cuando uno arroga agua de un terreno a otro que está seco, que no tiene. Lo lleva desde donde hay hasta donde no hay. Y la arrogancia hace que uno traiga de los papás ciertos atributos que yo no tengo. Ay, es que yo soy muy picudo, y yo soy muy rico y yo tengo mucho. No, tú no tienes nada, tú eres un adolescente que en tu vida has trabajado. Tu papá será picudo, tu papá será bombero, pero tú no lo eres, ¿no? Entonces, la arrogancia y la omnipotencia como defensa. Y lo que uno oye del adolescente es, a mí no me va a pasar. Yo puedo tener relaciones sexuales y no voy a embarazar ni me voy a infectar de ninguna enfermedad. Yo puedo tirarme del bungee jump y a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Yo no me voy a emborrachar, a mí no me van a poner drogas en la bebida, a mí no me va a pasar. La prueba de realidad, que es, yo creo que de las cosas más importantes que tenemos es poder saber desde bebés, ¿no? ¿Qué viene de afuera y qué viene de adentro, ¿no? ¿Qué es la realidad externa y qué es mi imaginación? Cuando el bebé se ve enfrentado otra vez con el pecho del materno o el biberón, tiene que poder distinguir si es un biberón de verdad afuera o si es su alucinación. Todos han visto el bebé chupetear dormidos. Eso es una alucinación. Pero si uno descarga sobre la alucinación, o sea, si uno se sigue en la alucinación, pues se muere, ¿no? Se muere en una cosa psicótica. Entonces, la prueba de realidad es el atributo más importante para mí, en mi opinión personal, el profesional, el atributo más importante que tenemos. Y se va dando poquito a poquito, poquito a poquito, y se consolida, ¿no? Y de repente en la adolescencia, por la carga el avasallamiento de las emociones, ¿sí? Se ve alterada otra vez. Entonces ya no sabemos qué es mío, qué es del de afuera, qué es verdad o qué es mentira. Y yo pienso que puedo con todo, pero no puedo con todo, entonces otra vez se ve alterada y es muy importante reforzarla, ¿no? Esta es la realidad de afuera, esto es algo que tú estás sintiendo y pensando, pero no es acorde a la realidad. Por otro lado, el adolescente es sumamente impulsivo porque de repente se llena de estas emociones, estas hormonas, esta necesidad de actuar un montón de cosas y no ha logrado construir la capacidad de memoria psíquica para poder darle entrada a los pensamientos y para poder morigerar un poco toda esta bomba, ¿no? Y entonces tiene una tendencia a actuar, a salir a tener estos acting outs, ¿no? Que es el que agarra, se enoja con su papá y se sale y se va de la casa, ¿no? A las 3 de la mañana, que puede ser muy riesgoso. Bueno, pues esos son los acting out que ponen en riesgo al adolescente y que son muy comunes, ¿no? O sea, si los acting out lo tenemos de adultos, pues imagínense los adolescentes. Hay una negación de la mortalidad en el adolescente. Hay una cosa donde el adolescente todavía no tiene claro en este tránsito entre la infancia y la adolescencia, no tiene claro que cuando uno se muere para siempre, ¿sí? Que uno no regresa de la muerte y que uno no va a estar subido como en un árbol viendo a ver quién lo está llorando a uno.
Por eso es tan riesgoso, es una época muy riesgosa para el asunto del suicidio. Entonces también ahí hay que poner mucha atención y poder hablar de que cuando uno se muere de verdad para siempre y uno no regresa, no es bonito y queda la gente que queda sufriendo mucho. Y son muy egocéntricos. También, por otro lado, pueden ser extremadamente filantrópicos, pero la tendencia es pensar en torno a sí mismos. Si uno dice, oye, este fin de semana vamos a ir a comer tacos, uno se puede casi tirar al suelo llorando, diciendo cómo es posible si ustedes saben que yo quería comer espagueti. Y entonces dices, ¿cuándo lo dijiste? Lo dije hace 20 años, o sea, piensan que son el centro del universo, ¿no? Y eso los hace también con la necesidad de estarle dando información sobre lo importante que es cuidarse, porque es necesario cuidar a los demás. Entonces, en esta misma línea, estas son las 4 I's de la adolescencia. Son infértiles, son inmortales, son invencibles y son inmunes. A ellos no les va a dar COVID y si les dan, ni cuenta se van a dar, seguro ya les dio y ni cuenta se dieron y ya son inmunes, ¿no? Claro que con estos sentimientos se encubren su fragilidad, sus dudas y sus inseguridades, todo lo que les queda como deprimido. Pero bueno, nada como digo yo, nada como una buena pandemia para asumir la castración, ¿no? La castración en el sentido de que no somos nadie frente al universo, ninguno de nosotros, ¿no? Y que esta omnipotencia, pues, se va por un tubo. Y finalmente eso implica un trauma, o sea, es una cosa traumática para todos. Entonces, la siguiente lámina, Martita, bueno, viene antes una que se llama funciones de autocuidado, esa mera. Entonces, bueno, en cuanto al autocuidado, hay una necesidad de afrontar nuestra nueva realidad disminuyendo nuestro agotamiento emocional y generando herramientas para lograr mejores actitudes hacia uno mismo, misma y hacia los demás. Evitar los riesgos de infección, también evitar los riesgos de infección innecesarios sin generar más inhibición o más caos, ¿no? Y esto me hizo pensar, qué bueno que lo estaban diciendo la doctora Gloria Ornelas del SIDA, el HIV en los 80s, que yo sé que ella estuvo trabajando muy fuertemente en esta línea. Y yo también me tocó en menos grado entrar en el Instituto Nacional de Nutrición cuando estaba en boga lo del HIV. En boga, bueno, es como si fuera algo, pero bueno, estaba en su auge epidémico el HIV. Y entonces la primera, y en el sentido en que lo voy a decir, es que lo primero que decíamos era, nadie puede tener relaciones sexuales. Nadie. Ya, la abstinencia. Y esa es la única manera que no te vas a infectar, ¿no? Y ¿y qué pasa? Pues no se puede hacer eso. No podemos no tener nunca relaciones sexuales. No le puedes pedir a chavos de 18 años que no tengan relaciones sexuales. Entonces ya se hizo un cambio en el planteamiento y se empezó a hablar del sexo seguro. Y yo creo que en este sentido lo mismo pasa con esta pandemia. Al principio se decía, nadie puede salir. Pues no podemos no salir, se estanca la economía, se estancan nuestras vidas, se estancan nuestros desarrollos, que se estanca el desarrollo de nuestros hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que poder hacer? Pues tener salida segura, así como el sexo seguro, pues la salida segura, y es las herramientas que tenemos que darles a nuestros adolescentes. Lo de las funciones de autocuidado tiene que ver con algo que se va gestando en la casa desde muy tempranamente, con la mirada de la madre, con el cariño y el cuidado materno, que va construyendo con el hijo estas cuestiones de amor, de cuidado por él, cuidado por sí mismo, lávate los dientes, y estas observaciones sobre su aspecto, su cuerpo. Ay, mijito, no te lavaste los dientes. Ay, mijito. Estas partes que pueden ser un poco persecutorias, ¿no? De cierra la boca al comer, a ver, límpiate, a ver, hueles a que te fuiste a jugar fútbol y no te bañaste.
Pero eso empieza un poco, que es algo cariñoso, empieza un poco a darle al chico una sensación de ser un existente para el otro, de ser mirado por el otro y de tener que cuidarse a sí mismo. Y luego esto se continúa en la escuela con estos maestros que empiezan, óyeme, no más que es chicle aquí en la clase, tira el chicle, a ver, peínate tantito, a ver, vienes todo sudado del recreo, vete a lavar la cara. Y aunque parece por parte de los profesores algo persecutorio y meterte en lo que no te importa, finalmente es darle una existencia y una visualización al adolescente para que se pueda pensar a sí mismo como un existente frente al otro, ¿no? Y es una continuidad del cariño materno de la casa. Así que desde estos pequeños detalles es donde empieza el autocuidado, ¿no? Podemos pensar en 3 tipos de apoyo que se pueden dar: el emocional, el instrumental y el informativo. El emocional tiene que ver con proteger el mundo emocional del adolescente, ¿no? Validar sus emociones, validar sus preocupaciones y temores. Y también vivir esta situación como un desafío emocional que requiere adaptabilidad y flexibilidad emocional, ¿no? Y ayuda a darle un sentido a la situación, darle un sentido a nuestras vidas en un momento como esto. Quizás el altruismo, quizás los vínculos con el otro, quizás el dar un ejemplo a los hermanos menores o a otros, quizás ayudar al otro en estos tiempos de dificultad, ayudar al vecino, traerle el súper, etcétera. Quizás eso es lo que va a dar sentido a lo cotidiano. Hay que poner límites al temor, hay que poner límites a la inmovilidad y a la resistencia al cambio. Acuérdense, todo cambia y es necesario que nos resistamos a resistirnos al cambio, ¿no? Tenemos que ser más adaptables y tenemos que ser más móviles. Es importante sentir, significar e interpretar el malestar con nuestros adolescentes. La parte instrumental, ahorita se van a unir un poco todas, ¿no? La parte instrumental sería ayudarle a saberse ayudar a sí mismo, a cuidarse a sí mismo, ¿no? Darle los instrumentos, no tratarlo como un bebé, sino como un individuo autónomo que necesita saber lo que necesita saber, la parte de la información, para hacerse cargo de sí mismo. Hay que otorgarle prueba de realidad, porque eso es lo que le podemos dar a los adolescentes como instrumento, ¿no? Que tengan prueba de realidad, que tengan pero primero tenemos que tenerla nosotros y no dejarnos tampoco avasallar, guardar la calma y ayudarlo a él o a ella tener prueba de realidad y aceptar esta nueva realidad. Dar cierta normalidad dentro del caos, ¿no? No dejarse envolver por el caos. Tener rutinas, tener cierta normalidad dentro del caos. Y darle a entender, hacerlo entender que tiene una gran responsabilidad sobre sí mismo o sobre sí misma y sobre los demás como parte de una comunidad. A los adolescentes les encanta ser parte de una comunidad y en ese sentido ser altruistas, ¿no? Entonces, por eso un adolescente en aislamiento es terrible. Por eso los grandes movimientos sociales son dados por adolescentes, ¿no? Y la pandemia de veras viene pisando y a pisar movimientos sociales muy importantes como el del M8, en el movimiento de las mujeres, y aplasta los movimientos sociales, la pandemia, ¿no? Y eso, la voz de los jóvenes, y eso es terrible, porque eso mete a toda la sociedad en una cosa regresiva y conservadora, y progresista. Entonces hay que pensar que también en las oportunidades, en las nuevas oportunidades que el confinamiento ofrece. O sea, revisar nuestras propias vidas, cuáles han sido nuestras prioridades hasta ahora, cómo podemos cambiar nuestras prioridades, qué posibilidades tenemos en el presente. Quizás a través del Zoom se pueden hacer cosas súper interesantes que antes nunca habíamos pensado. Entonces, también se abren otras puertas, no solamente se cierran puertas, se abren puertas nuevas, ¿no? Nada más hay que buscarle y hay que pensarle.
todo va a cambiar, todo cambia. ¿Le das a la siguiente, Marta, porfa? En el área de lo informativo, pues hay que dar información confiable y genuina sobre el COVID-19 y su contagio. No alarmar de más, no decir es que nada más, no, hay información que ya tenemos que es confiable y genuina y los adolescentes no se dejan engañar, así que no hay que alarmar de más y en la medida en que tengan la información más veraz posible, ellos podrán cuidarse mejor. Informarles sobre lo necesario que es mantener la propia salud y bienestar, cómo es importante comer saludable, hacer ejercicio, tratar de no fumar, todo esto que nos han dicho, tomar vitamina C, tomar zinc, todas estas cosas que nos ayudan a tener mayor resistencia al virus. Pero también informar sobre lo indispensable que es la salud emocional. ¿Y qué herramientas a qué herramientas se puede acceder para obtenerlas y para proteger esta salud emocional? Por ejemplo, entrar a terapia, meditar, el ejercicio, ¿no? Las lecturas, el apoyo emocional, pequeños tips para cuidarse cotidianamente en lo emocional. Porque si en algo han estado de acuerdo todos, es que al mismo tiempo que esta pandemia del virus COVID-19 viene siguiéndole, pisándole los talones, la pandemia emocional y psicológica. Entonces, ese es un punto fundamental, ¿no? Tomar en cuenta que ahora la pandemia será emocional, será psicológica. Y pues es algo que tenemos que prever y que tomar armas en el asunto, ¿no? También yo creo que es importante informarle a los adolescentes sobre los mismos procesos adolescentes y cómo estos pueden generar de suyo determinados riesgos. O sea, si al adolescente se le dice, oye, aguas, porque lo anterior que acabamos de decir, oye, no es, a veces uno se siente inmortal o a veces uno se siente que puede con todo y a veces uno se siente que va solo por la vida. Y entonces ir quizás ayudando con esta información que podemos dar sobre estos procesos por los que ellos mismos viven. Y en cuanto a las consideraciones adicionales, Marta, me voy a meter un poquito más al asunto de la creatividad, pero yo pienso, Marta y yo pensamos que la salida a todo en el libro de Misión Imposible, cómo comunicarnos con los adolescentes, muchas ideas vienen de este libro que escribimos las dos. La salida a todo conflicto emocional es la creatividad, ¿no? Por otro lado, ahorita vamos a entrarle a la creatividad ya como última lámina, es imprescindible mantenerse activos todos nosotros, física, mental y emocional, social, vincularmente, ¿no? O sea, tanto en nuestros vínculos afectivos o amistosos, como en lo físico y lo mental. Hay que tratar de no futurear. El futuro y su incertidumbre generarán angustia siempre y el pasado va a generar nostalgia y tristeza. Hay que tratar de quedarse en el día a día. Las dos destrezas que se van a necesitar en el futuro, según Harari, es el que escribió el libro de Sapiens, de Animales a Dioses. Muchos de ustedes lo conocerán. Escribió ese y Homo Deus, otros 2 o 3 libros. Es la estabilidad mental, el equilibrio, el conocerse a sí mismo y la inteligencia emocional, implicado en ello la tolerancia al cambio y la flexibilidad. Porque vamos a tener que reinventarnos repetidamente, adaptarnos. Lo que nos está diciendo la pandemia es que si antes eras conductor de autobús, eso quizá ya no va a tener mucho futuro y ya no va a tener futuro que seas maestro de yoga porque las clases ya están online. Entonces, ¿qué tipo de cambio vas a tener que hacer en tu vida para adaptarte? Ustedes como profesores que de repente los mandaron online, tuvieron que hacer muchísimas adaptaciones y tienen que seguir haciendo adaptaciones, porque esto, si no dura, va a durar todavía un rato y de todas formas va a volverse a presentar en el futuro, ¿no? Y entonces, él pone el ejemplo, Harari, de la casa de campo y de los ladrillos. Decía que antes la casa de ladrillos es lo que más deseábamos, esta estabilidad de tener nuestra casa de ladrillos en el mismo lugar.
Y ahora quizás lo que más nos funcionaría es tener una casa de campaña, una casa de campaña que puedas deshacer en 2 segundos y llevártela, ¿sí? Quiero pensar que es una metáfora, ¿no? Como él lo utiliza, pero un poco eso es lo que nos está pidiendo Harari en la parte intelectual y emocional, afectiva, que podamos hacer esos cambios repentinos en la vida y movernos del lugar con más facilidad, ¿no? Que no nos agarremos tanto de lo seguro y de la resistencia al cambio. Y como les dije, al final quería hablar un poquito de la creatividad, porque creemos que es la salida a todo conflicto adolescente y emocional, y yo creo que es la salida a nuestro propio dolor dentro de esta pandemia, ¿no? La palabra creatividad viene del latín creare, crecere, de crecer, crear de la nada. Implica crear de la nada, implica crecer. Y trae consigo la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Uno de los ejemplos que siempre digo para decirles, todos nosotros somos creativos. Aunque digamos, yo no tengo ninguna creatividad, me pones una hoja en blanco y yo no te puedo hacer un cuadro, pero sí somos creativos porque todos nosotros hemos soñado o soñamos en las noches y esos sueños implican figurabilidad psíquica, implican una creatividad de la nada, con un tipo de representación que en alemán Freud llamó Darstellung, ¿no? Que se utiliza en los sueños, que es algo que está siendo creado de la nada y puesto ahí, presentado para nosotros. Un sueño con elementos que a veces nunca en la vida hemos visto. Entonces, claro que somos creativos todos. No tenemos que pintar, no tenemos que hacer música, pero siempre hay una forma de crear algo nuevo. Esta presentación la creé para ustedes y es una creación, ¿no? Es una creación que implicó cómo poner la información de determinada manera y no de determinada otra. Y eso me tuvo activa mentalmente, disfrutando un rato, ¿no? Y pensándolo con el tiempo. Y esos actos creativos son los que nos rescatan de la sensación de encierro que tenemos. Todos ustedes, maestros, son creativos todo el tiempo, ¿no? Nada más que denle voz a esa creatividad. Porque además la creatividad implica crear símbolos a partir de la pérdida, del vacío, del duelo, las pérdidas implicadas en los cambios, ¿no? Entonces, la pérdida es lo que nos hacen, la pérdida y, por ejemplo, el sueño se da a partir de la pérdida motriz. O sea, cuando el aparato psíquico está apagado para afuera, pues estamos dormidos, estamos ajenos de la realidad, entonces es cuando el sueño empieza a crear, ¿no? Igual nosotros cuando estamos encerrados, cuando estamos con esta imposibilidad de salir a consumir, a comprar, a beber, a viajar, ¿sí? O a socializar es cuando se nos cierra la puerta hacia afuera y podemos crear hacia adentro y transformar la realidad, ¿no? Hay que asumir la pérdida, pero hay que significarla psíquicamente, sus efectos, hay que significar la experiencia, hay que nombrar la experiencia. Símbolo, la palabra símbolo significa juntar con, ligar. Es un proceso vital, es un proceso de afectos e imágenes. Lo simbólico está en contra de lo diabólico, porque la palabra diabólico, día, está hecho por día, separar, y bólico, lanzar. Implica separar y lanzar hacia afuera. Y lo simbólico implica juntar y ligar, ¿sí? Es utilizado en psicoanálisis, en cuanto a la simbolización, la posibilidad de simbolización y la posibilidad de representatividad. Y en ese sentido de psicoanálisis de Freud específicamente, estaríamos hablando de Eros contra Tánatos, ¿no? Eros siendo todo aquello que liga lo viviente, que genera nuevas ligaduras, nuevas presentaciones, y Tánatos que orienta más hacia la repetición, la desazón, la angustia, el remordimiento, la resistencia, la suspensión y el estancamiento. Entonces termino diciendo que es importante que nos transformemos día a día, que continuemos cambiando y que sigamos aprendiendo todos los días, cada uno de estos días, para salir o seguir estando renovados y cambiantes y flexibles y vitales
a pesar de todo lo que nos está pasando. Y les agradezco muchísimo su escucha. Alexis, muchas gracias por tu extraordinaria conferencia. Yo quisiera abrir ahora este espacio para que podamos de alguna manera platicar, preguntar, discutir, ir viendo qué inquietudes. Creo que hablaste de cosas fundamentales, no nada más del adolescente, sino también de nosotros, y pusiste sobre la mesa como varias estrategias y como varios recursos. A mí me gusta mucho esto con lo que tú concluyes, que tiene que ver con la creatividad, con esta posibilidad integradora y con esta posibilidad de ver los actos creativos que somos capaces todos. Creo que es un concepto que generalmente dejamos como a los artistas, a la gente que trae como el duende de la creatividad, y no nos damos cuenta que en cada uno de nosotros coexiste esta posibilidad creativa y esta posibilidad adaptativa, porque adaptación y creatividad van de la mano, que tanto requerimos el día de hoy. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos ahorita dejar este espacio para charlar, reflexionar, cómo se sintieron ustedes, porque yo creo que se despertaron un montón a mí me empezaban a caer así como muchos veintes, de mí misma, de mis adolescentes, y quisiera yo escuchar un poquito preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, reflexiones, ahorita que todavía te tenemos un ratito más y que yo te quisiera aprovecharlo al máximo. Quien quisiera, quien quiera puede abrir su micrófono y preguntar. También escribirlo, ¿no? Si quieren, si prefieren escribirlo, luego hay gente más tímida que prefiere escribir. Ok, a ver, pues arrancamos. ¿Quién quisiera? Gloria, ¿tú cómo viste mientras calentamos motores? Maravilloso, maravilloso, Alexis. Gloria. Padrísimo, padrísimo, ¿Cómo estás? Padrísimo. Oye, aparte de acompañarte, tenemos casos de chavos que están cayendo en crisis de angustia, de pánico, que no pueden respirar. ¿Qué se puede recomendar a los papás? Por ejemplo, tengo uno así, ¿no? Y le ayudaba mucho tener el oxímetro para que medirse, porque además la diferencia es, entran en ataque de angustia y piensan que se están muriendo. Uno cuando tiene un ataque de pánico, cada uno de nosotros, cuando tenemos ataque de pánico, la sensación es de que nos vamos a morir, ¿no? Por eso es tan terrorífico el ataque de pánico. Y entonces ahora justo con el COVID, cuando los chavos tienen ataques de angustia, piensan que se están muriendo por el COVID, que les dio COVID y que no pueden respirar. Entonces, crean o no, ayuda a tener un oxímetro junto para poder saber que no se están muriendo, que el oxígeno real sí les está llegando al cerebro. Entonces, eso es una forma de darles prueba de realidad, por ejemplo. No te estás muriendo, o sea, no te estás quedando sin oxígeno, ¿sí? Lo tuyo es emocional. Y luego tienen mucho miedo a repetir, porque los demás ataques de angustia son miedo a que se vuelva a repetir el primero, ¿no? O sea, es como un poco el insomnio, son circuitos reverberantes. Si yo tuve una noche terrible de insomnio, al día siguiente, lo primero que me voy a decir al acostarme es, ojalá hoy no me dé insomnio, y lo primero que me va a dar es insomnio, nada más por el miedo a que me dé insomnio. ¿Sí me explico? Como que ya nos quedamos alertas en esta situación del ataque de angustia y del insomnio. Créelo o no, yo a la gente que conozco que les da ataque de angustia, les pido que tengan junto a ellos una bolsa de estraza,
Digo, obviamente lo ideal es que vayan a terapia, que lo piensen o lo hablen con un terapeuta. Verbalicen. Que lo verbalicen. En apoyo COVID, por supuesto, se puede, apoyocovid19.com, gratuitamente, pero también en una cosa muy práctica es que tengan una pequeña bolsa de estraza y den 3 respiraciones en la bolsa de estraza, porque de esa manera no se sobreoxigenan y ya no siguen armando más sintomatología del ataque de angustia. Y la tienen casi como ahora sí que el objeto transicional, como la cobijita, ¿no? Y les da mucha seguridad y mucha tranquilidad en lo que van resolviendo los procesos internos. Es un consejo un poco... Gracias. No, pues sí, porque es físico. Sí es sirve. físico. Sí. Angélica, ¿quieres decir algo? Adelante. Gracias. Mira, yo la verdad les agradezco mucho este trabajo que están realizando y ahorita, pues como bien decías, me saltaron varios detalles, entre otros, bueno, la parte de la sexualidad del adolescente. Esto es algo que tenemos que atender y que tenemos que ayudarlos a que canalicen todo esto que están sintiendo, todo lo que les está provocando este encierro y cómo podríamos apoyarlos para que de una manera un poco más natural, sin llegar a la de que pues ya no se van a ver, ya no van a salir, ya no se van a tocar, ellos puedan empezar a ir, pues primero generando una aceptación de que esto ha cambiado y que tienen que disponerse a provocar pues cambios de actitud y de conducta también entre su grupo de amigos, y después cómo podemos irlos ayudando a transitar hacia una sexualidad segura, como comentabas. Sí, bueno, yo creo que hay que apoyar a que los jóvenes socialicen y que los papás tienen que hacer este esfuerzo en condiciones seguras y en condiciones con esto del tapabocas y de los síntomas y del oxímetro y en espacios abiertos. Y por suerte México tiene un gran clima y tiene muchos espacios abiertos donde uno puede ir a hacer distintas actividades. Tenemos muchos lugares donde se puede ir a escalar o donde se puede ir a pescar, y entonces poder llevarlos a hacer ejercicio juntos en grupo, un grupo de 4, ¿no? Y hacer estas actividades, juntarlos, llevarlos, etcétera. Y luego si hay abuelitos o mayores o personas mayores, pues tener tapabocas y seguridad de que no convivan con ellos muy cercanamente durante 15 días, pero yo no estoy de acuerdo en que se queden encerrados en la casa, pero para nada. Yo hasta a los padres de mis adolescentes les digo, o sea, orden de doctora, ¿no? O sea, hagan algo este fin de semana, llévenselos a pueblear a Puebla o a pueblear a no sé dónde, aquí yo estoy en el DF, ustedes yo sé que están en distintas partes de la República, pero a la Marquesa o llévenselos a pescar truchas o llévenselo a Chapultepec o hagan algo, ¿no? Con unos amiguitos, con un grupo de 2, 3 amiguitos, hagan algo, ¿no? Yo sí creo que